Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Mascola, en la cual actualizamos todos nuestros sistemas de información en laboratorio clínico veterinario. Hoy tenemos un invitado muy especial, es el doctor Mauricio Ortegón. Él es médico veterinario, él es especialista en laboratorio clínico veterinario y nos va a hablar sobre un tema que, les soy sincero, para mí era totalmente desconocido y es el quorum sensing. Doctor, muchas gracias y bienvenidos a nuestro canal de podcast. Muchas gracias, Dani. Buenas tardes a todos, buenas noches a todos. Muchas gracias. Claro que sí. La verdad tengo unas preguntas que me costaron realizarlas. La verdad vi muchos videos en YouTube. Me puso a estudiar y esperamos que, no, y esto es lo más importante porque yo pienso que uno no tiene por qué parar de aprender, ¿no? Todo el tiempo hay que estar pues en la tónica de andar adquiriendo o renovando conocimiento. Así que pues estos espacios espero lo aprovechen tanto estudiantes como dueños de clínica porque no porque ya nos graduamos, tenemos que dejar de aprender y no nuevas cosas, llevar nuevas cosas a nuestra clínica veterinaria. Doc, descríbanos en palabras en español qué es ese quorum sensing. Pues, Dani, la intención de este podcast es lograr convencerlos a todos que las bacterias se comunican entre sí. Igual como usted y yo nos estamos comunicando en estos momentos, ellas tienen un mecanismo de lenguaje que les permite participar de su entorno, generar características de resistencia a antibióticos, generar características de evasión al sistema inmunológico, en producir cambios genéticos en donde ya puede reducir su metabolismo en toda la comunidad de bacterias. Es algo así como un club. Realmente el Quorum Sensing se define como un club. Es un club de bacterias. Y cada una tiene su propio carnet de presentación y dentro de ese club tienen su propia manera de comunicarse entre ellas mismas para generar cambios o arreglos genéticos dentro de la estructura cromosómica de la bacteria, que los lleven a producir cierto tipo de compuestos que le incrementarían la virulencia a la bacteria, porque realmente el quorum sensing, en términos generales, además de todo lo que puede involucrar, genera una alta resistencia, una alta virulencia, perdón, en la bacteria y tiene relevancia, por ejemplo, en las personas en los casos de infecciones nosocomiales por Pseudomonas aeruginosa, en los casos de la cistitis que nosotros vemos en nuestra clínica diaria, en donde se observan resistencias, pacientes que no responden a un tratamiento o que muestran recidivas en otitis, en los gatos, por ejemplo, en los casos de la estomatitis. Hay múltiples condiciones en las cuales el quorum sensing involucra ese mecanismo en donde las bacterias se comunican entre ellas dentro de ese club de bacterias para volverse más virulentas, más patógenas, más resistentes. Y es un mecanismo que nosotros no hemos entrado a considerar y que hoy en día está involucrado dentro de la terapéutica nueva. Es decir, ya no es solamente utilizar los 5 o 6 grupos de antibióticos que conocemos, Sí. sino que la terapéutica está enfocada también a disminuir esos mecanismos de quorum sensing y lo que ello conlleva, lo que ello involucra. Eso en términos más bien generales es lo que corresponde al quorum sensing, o lo que involucra el quorum sensing. Pero Tratemos de entenderlo así. Es más o menos como cuando al principio todo el mundo hablaba un idioma que era universal, supongamos que era el latín, y es un idioma que es origen o ha sido la raíz de muchas otras lenguas. Entonces, a partir del latín vino el español, vino el italiano, vinieron parte del francés. Y lo mismo con otras lenguas de las cuales hablamos hoy en día en el mundo. Lo mismo pasa en el caso de las bacterias. Es decir, un lenguaje raíz, un lenguaje común que es decir, soy una bacteria. Pero el hecho de que sea un E. coli es un segundo lenguaje que también la bacteria necesita expresar dentro del quorum sí, sensing para poderse comunicar únicamente con las de su grupo. No es real, pues, que por ejemplo un estafilococo se pueda comunicar con un E. coli y decirle, mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Vamos a ver si colonizamos aquí. No, por el contrario. Lo que hace el quorum sensing es favorecer que ese grupo de bacterias, ellas, ujú, sean coli, su grupo club coli, el club de los estafilococos, cada uno trata de generar
los arreglos cromosómicos necesarios para que sea ese grupo específico de bacterias el que colonice y no el otro. Entonces, por esa razón es que uno cuando hace un orocultivo es muy difícil que pueda encontrar dos bacterias al mismo tiempo. No digo que no pase, pero no es frecuente, porque ese mecanismo de quorum sensing permite que sea solamente un tipo de bacteria el que evolucione dentro de la vejiga y que permita que ese mecanismo de comunicación genere los cambios que la bacteria requiere para poderse replicar e inhibir al mismo tiempo el desarrollo de otro grupo de bacterias. Yo quisiera, como no ahondar mucho en el tema, pero sí ser muy general y hablar del quorum sensing como un sistema de comunicación, como lo decía, es un sistema que es general para todas las bacterias, en donde ellas son capaces de producir una serie de compuestos, básicamente dos. Uno que lo vamos a conocer como el sistema LAS y otro que lo vamos a conocer como el sistema RHL. Son los dos sistemas comunes para los géneros bacterianos, es algo así como el latín del que hablamos. Y a partir de estos dos sistemas se derivan todos los demás lenguajes que la bacteria puede desarrollar para producir reconocimiento. ¿Reconocimiento de quién? De sus otros grupos bacterianos. Es decir, si esto es un Ujú. coli, se va a comunicar con un coli, no se va a comunicar con un corynebacterium. Se reconoce el grupo bacteriano en general, el club al cual representa, y este sería como el carnet de presentación, la manera como la bacteria tiene de decirle a los otros, hey, vamos a replicarnos, vamos a producir patogenicidad en este tejido o en este hospedador y vamos a llevar a que mm, podamos prevalecer, podamos desarrollarnos. Yo siempre he pensado y quiero pues hacer un paréntesis, Doc. No porque exista un contacto significa que haya una enfermedad. Para que exista una enfermedad, el patógeno se tiene que replicar. Se tiene que replicar porque a lo que se replica, la señal de respuesta inmune pues se amplifica. Esto es una manera en la que ellas se comunican para decir, aquí nos podemos alimentar, es decir, acá hay suficientes nutrientes para nosotros poder sacar muchas copias a partir de una bacteria. Sacamos dos, de dos salen cuatro, de cuatro Eso es salen... correcto. Y eso que usted dice involucra también la diferencia que hay entre la colonización entre un gram negativo y un gram positivo. Porque recuerden que hay diferencias en la estructura de la pared que tiene cada uno. Y el hecho de que uno lo vea uno coloradito con color rojo en el microscopio cuando dice que es gram positivo, de color azul cuando dice que es gram negativo, pues tiene su ciencia, porque no es solamente decir que es un gram positivo o un gram negativo, sino que este mecanismo de comunicación es diferente entre un gran positivo y un gran negativo. En síntesis, todo esto lo que lleva es un aumento en la virulencia, o sea, hacer Exacto. más patógeno, mayor daño en el huésped o incluso llevar a cronicidad en la condición eh, Pero patógena del disculpe que lo paciente. interrumpa. Para cerrar el ciclo, si yo veo bajo el microscopio bacilos gram positivos y bacilos gram negativos, es porque eso existe, claro está. Yo le atribuyo y le doy la razón de esa sintomatología a los que más prevalecen en la lámina o ambos podrían estar causando esa enfermedad. Pues es No, una pregunta que ambos podría. podrían estar causando el problema, pero términos generales, uno cuando encuentra una multiplicidad de bacterias dentro de un cultivo o cuando usted hace una observación en una lámina y encuentra tanto gram positivos como gram negativos, lo que usted está observando ahí es un estado inicial de la condición del paciente, porque ese es el momento en el cual tiene que definirse ese sistema de quorum sensing comunicante que va a permitir que uno de los microorganismos que usted está observando ahí prevalezca frente al otro. Es muy difícil que sobre el evento patógeno usted pudiera encontrar eh, diversidad de bacterias dentro de un mismo Es paciente o de decir, una yo misma patología. como clínico, ¿cómo interpretaría en un urocultivo? Streptococcus, no sé, Beta-Galactia, un ejemplo, me estoy desfasando, versus Pseudomonas aeruginosa. ¿Yo cómo interpretaría ese urocultivo? Bueno, lo primero Según es lo que nos que, ha pues, explicado. estamos hablando de dos organismos completamente diferentes. La pseudomonas es un gran negativo. Y siendo un Sí, gran negativo, pues tiene características de patogenicidad diferentes. Ya tiene flagelos, tiene pilis, tiene cómo sí. moverse, tiene cómo hacerse más patógena. Mientras que el estreptococo, pues por ser agalacti, él tiene unas necesidades metabólicas que lo hacen diferente en el sentido en que tiene que colonizar unos puntos muy específicos. En términos de prevalencia, para mí como clínico,
tiene más relevancia el microorganismo que tenga más capacidad de hacer quorum sensing. Y tener más capacidad de hacer quorum sensing es aquel que tenga más virulencia, más flagelos, más pilis, más cómo moverse, más complejidad, es lo que quiero decir en términos de, de evolución bacteriana. Recuerden que nosotros apenas llevamos un tiempito en este universo y en este mundo, y las bacterias están aquí hace miles de millones de años. Y todo de lo que estamos hablando acá tiene que ver con esa evolución bacteriana y el hecho de que uno la vea tan chiquitica al microscopio o colorita de rojo o de azulito no Sí, implica nada, porque realmente las bacterias nos llevan muchísimos millones de años en términos de evolución. Y esto realmente es evolución. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde viene el término del quorum sensing? ¿O de cómo fue que arrancó todo el cuento? Resulta que había un calamar como este, que era el calamar hawaiano. Entonces, alguien observó que este calamar, cuando había luz de sol, él se metía debajo de la arena y ahí vivía. Pero en la noche, cuando había luna, la luna lo hacía visible. Y él lo hacía visible en términos de que proyectaba sombra. Entonces los peces, pues lo depredaban, era una presa fácil. ¿Qué hizo el calamar dentro de su proceso evolutivo? Desarrolló un proceso de bioluminiscencia, pero ojo porque esa bioluminiscencia de este calamar no es como la que hemos visto en las películas. No sé si han visto unos calamares que cambian de colores de sí, maneras dramáticas. No, no, no. Ese calamarcito lo que hace es que produce luz. Entonces, él tiene una serie de sensores aquí en su cúpula que son capaces de recibir la luz de la luna e identificar qué grado de luminiscencia debe producir para hacer semejanza de la luz lunar. De manera que si él está en la superficie, porque en la noche él sale de la arena y se va a la superficie, y él se va a la superficie y empieza a proyectar luz, no sombra. Entonces, cuando un pez pasa, no ve la sombra. O cuando un pescador pasa por encima, lo que va a ver es un reflejo como si fuera la luz de la luna, reflejada sobre el agua. Alguien se interesó en ver esos cambios, pero le repito, no son como los de los otros calamares, este es diferente, y encontró este tipo de bacteria. El calamarcito tiene la capacidad de producir una bioluminiscencia mediada por este grupo de bacterias y encontró que había en unos momentos muchas bacterias, que era que cuando el calamar estaba metido en la arena, pero en la noche el número de bacterias aumentaba. Entonces se encontró el término de quorum sensing en ese sentido, cuando este tipo de bacteria, el Vibrio fischeri, en este calamar, aumenta el mecanismo de quorum sensing, la comunicancia que hay, el lenguaje que existe entre estas bacterias, las lleva a producir luminiscencia. Cuando el calamar desocupa estos organelos en donde guarda las bacterias, él hace una efusión, saca todas las bacterias al agua salina, al agua de mar, pues el quorum sensi se pierde y deja de haber luminiscencia. Este fue el inicio del quorum sensi, aquí arrancó todo. Y este señor fue en quien inició todo el proceso. Él observó que cuando había muchas bacterias, había luminiscencia, y cuando había pocas bacterias, no había luminiscencia. Y fue tal vez la primera persona que pudo hablar del ciclo circadiano en términos de bacterias, en términos de que cuando hay pocas bacterias se produce algo de quorum sensing, pero no es lo suficiente para generar cambios. Pero cuando hay muchas bacterias concentradas, algo así como cuando usted tiene un medio de cultivo y todas están sí. concentradas, ahí ya se produce el quorum sensing. Ahí se originó todo, Dani. Ahí arrancó todo. Esa capa de bacterias se comunicarían entre ellas, pero responden a una señal, ¿no? Que es la baja de iluminación, o sea, no hay luz en el medio exterior, ¿cierto? O ellas se comunican con células del huésped, Doc. ¿Qué piensa No, usted? no, Dani. Los receptores son del calamar, del molusquito este. Sí, El molusquito este de acá. Este molusquito es el que realmente tiene los receptores acá. Esas manchitas que se ven son los receptores y son algo así sí, como sensores. Entonces, sí. cuando el receptor se estimula, lo que hace el calamar es que concentra las bacterias dentro de las estructuras anexas a estos receptores. Ujú. Cuando el receptor no se estimula, quiere decir que no hay luz. Entonces, lo que él hace es que se contrae, algo así como una vejiga, se contrae y saca todas las bacterias que tenía contenidas acá. Entonces lo que hace Ujú. es jugar con el quórum sensing. Cuando Sí. hay luz de luna y los receptores se estimulan, él se abre y genera los elementos necesarios para que todas estas bacterias Vibrio fischeri aumenten y se Pues reproduzcan. esa es la llamada biopelícula, ¿sí? No, no, esto es explicando cómo es el cuento del quórum Ah, sensing, ok, el inicio ok, del quórum sensing. Todo ok. arrancó acá a partir de que este señor hizo las Perfecto. observaciones en este calamarcito y se vio que cuando había muchas bacterias había luminiscencia y cuando había pocas bacterias no había luminiscencia. Entonces,
La pregunta aquí era, ¿cómo hace la señora bacteria aquí feita que se ve para decir que ella está solita o está acompañada? Está aquí, está solita. Entonces, ¿cómo hace ella para entender, estoy sola, no tengo quorum sensing? ¿Cómo hace para saber, tengo compañía, tengo quorum sensing? Este es el calamar, no sé si lo alcanzan a ver bien Sí, ahí, ¿sí? Y sí. estos son los microorganismos. Entonces, lo que él hace es que tiene una serie de poros, aquí los abre, los cierra y permite la salida de las bacterias cuando no las necesita, es decir, cuando no hay estímulo de luz, ¿cierto? Y cuando hay estímulo de luz, esto se contrae y las bacterias se incrementan en cuanto a densidad. Es algo así como el Transmilenio. Ujú, Cuando el Transmilenio a las 5 4 no, ya uno no sabe ni a qué horas va vacío ese cuento, pero es densidad, es densidad, es la cantidad ujú. de personas que están metidas dentro de un Transmilenio, Sí, todas unas pegadas contra las otras, eso es quorum sensing, es compartir sí. olores, el ruido, ese cuento. Aquí lo que ellos comparten son unos elementos que se llaman autoinductores. Los Entonces les autoinductores. decía, cuando hay baja densidad bacteriana, igual la bacteria produce estos punticos rojos que se observan aquí que se llaman autoinductores. Hay uno que es el que es como en latín, que es el que dice soy una bacteria. O sea, se comunica con las otras bacterias y les dice, hey, yo soy una bacteria. Pero hay otro en donde dice soy una bacteria E. coli, o soy una bacteria estafilococo, o soy una bacteria X. ¿Sí? Pero siempre van a estar presentes los dos, siempre. No sé si me hice entender. Y cuando hay alta densidad, pues entonces hay mucho quorum sensing, ¿sí? Densidad, entiéndase, no cantidad, sino concentración de bacterias en un medio, sea alto o pequeño, en términos de mililitros, como lo quiera ver, pero no en cuanto a cantidad de bacterias, sino en cuanto a densidad. Transmilenio, mucha gente, es lo que quisiera explicar. No sé si me hice entender, Dani. Sí, yo lo quiero llevar como a la realidad porque, como le digo, muchos de los que escuchan este podcast ya son clínicos que pues reciben resultados de coprocultivos, urocultivos, de secreciones. Por ejemplo, en una secreción donde se aisló dos tipos de bacterias que no debería pasar en la mayoría de los casos, yo le haría tratamiento ¿a cuál? ¿A la que tiene más alta densidad o a la que tiene menos densidad, pero ahí entran unos términos de patogenicidad, ¿no? Sí, eso es cierto. No es tanto eso, Dani, porque no estaríamos hablando aquí de cuándo usted tiene que hacer tratamiento, cuándo no tiene que hacer tratamiento, sino es en términos de entender que la bacteria, para poderse volver patógena virulenta, necesita primero comunicarse. Y se Ujú, comunica cuando ella misma ha logrado generar sí, densidad entre ellas mismas. Es decir, es la manera de convertir una forma que no es agresiva, que no es virulenta, en una forma completamente agresiva. Miren estos punticos azules que aparecen aquí que dicen que son moléculas de señal. Se ven en ujú, la forma no agresiva y se ven sí, poquitos. Hay unos receptores que se llaman QS, que son receptores para quorum sensing, y esos receptores se activan en la medida en que lo que se produce son cambios a nivel del cromosoma en la bacteria. Hay unos puntos, unos operones, que son los que realmente funcionan en términos de quorum sensing, y que en el momento en que se activan por efecto de estos autoinductores, van a producir cambios en la estructura cromosómica de la bacteria que la llevan a hacerse mucho más virulenta. Entonces, el hecho de que usted me diga, la voy a tratar cuando está en más densidad o menos densidad, no, no, no. No, porque aquí lo que tenemos es una serie de cambios estructurales dentro de la estructura cromosómica de la bacteria, ¿correcto? Y estos autoinductores son de dos tipos. Uno, que es la homocerina para los gram negativos, y otro que son los oligopéptidos para los gram positivos. Por eso les decía, no es lo mismo una infección por un gram positivo que por un gram negativo, aunque los dos pueden ser igual de virulentos o incluso más. No quiere decir que un gram positivo sea menos o más, depende del tipo de microorganismo. Pero dentro de su proceso evolutivo, el hecho de que tenga esas diferencias en su pared o en su membrana, involucra la necesidad de responder a un sistema de lenguaje diferente. Por eso usted nunca va a encontrar que un gram positivo se pueda comunicar con un gram negativo o viceversa, porque utilizan dos lenguajes diferentes, la homocerina para el caso de los gram negativos y los oligopéptidos para el caso de los gram positivos. Lo que sabemos de los autoinductores hasta el momento es muy poco. Y hasta ahora estamos empezando a conocer ese sistema de lenguaje entre las bacterias y los cambios que se pueden producir a nivel de la estructura cromosómica de la bacteria. ¿Por qué? Porque lo que queremos es llegar allá, poder cambiar los antibióticos tradicionales y poder decir, bueno,
No nos vamos a ir ahora a inhibir los mecanismos metabólicos de la bacteria o la pared o lo que sea, sino nos vamos a ir a inhibir ese mecanismo de comunicación. Ah, usted necesita comunicarse, lo dejo sin celular. A usted lo dejan sin celular, Dani, yo me muero. Yo creo que usted también. Todos nos morimos. En este momento hemos entrado a un sistema exactamente igual. Es algo así lo que se intenta hacer con las bacterias, quitarles el celular, que son los autoinductores, para que no se puedan comunicar unos contra ellos. Y hay unas bacterias que corresponden al sistema escape, que son estas de acá: enterococos, estafilococos, Klebsiella, actinomyces, pseudomonas, enterobacter. Esas siglas corresponden a ese sistema que se llama escape. Son tal vez las más patógenas. Y dentro de esos hay unas gram positivas y unas gram negativas, fíjese usted, con dos mecanismos de comunicación diferentes. Para el caso de la pseudomonas tenemos, como es un gram negativo, la homoserina lactona. Y estos dos sistemas, que son el LAS y el RHL, cada sistema tiene un mecanismo completamente diferente y realmente hay cuatro. Hay cuatro. Uno puede inhibir el otro o se pueden inhibir entre ellos mismos, como usted lo acaba de decir, pero básicamente lo que hace cada sistema es favorecer, en el caso de la producción de las tasas proteasas, que para qué sirven, para producir daño tisular o Ujú. para pegarse, adherirse. Y en el caso del RHL, el butanoil hemoserina, para producir piocianina, que es el Sí. compuesto que necesita la bacteria para poderse replicar. Y los rhamnolípidos, que son los que se involucran dentro de la formación del famoso biofilm, del cual vamos a hablar ahorita. Esta vía la utiliza la bacteria cuando, por ejemplo, se queda o usted la deja sin oxígeno. Supongamos que a Ujú. usted se le ocurrió ponerle, no sé, CO2. CO2 a una herida para tratarla, ¿cierto? O por lo contrario, bacterias que son sensibles al oxígeno. Entonces usted le mete agua oxigenada a una herida para tratar de Ujú. producir un efecto tóxico en la bacteria. Ella es capaz de tomarle del pelo a ese mecanismo, desarrollando este tipo de respuesta autoinductora. ¿Ve? Pero estos dos de acá abajo, el RHL y este otro sistema, involucran la producción de rhamnolípidos, que son los que se necesitan para producir el biofilm, del cual ya vamos a hablar. Tengan en cuenta ese concepto: biofilm o biopelícula. Y estos de acá abajo son los idiomas de los cuales hablarían las bacterias. Este de acá, que es el LAS; este de acá, que es el RHL; este de acá, que es el IQSR, y están cada uno, miren las diferencias que tienen. Realmente las diferencias son grandes, pero cada uno es realmente muy sencillos en términos de que son moléculas derivadas del carbono y oxígeno. ¿Sí? Sí. No es tan complicado, pero sí son bastante diferentes. Entonces, en términos reales, lo que hace la bacteria es que ella simplemente manda un lenguaje donde dice soy una bacteria, y un segundo lenguaje donde dice yo soy la bacteria terrible, la terribilis. Es una manera de presentarse para que dentro de todo ese grupo de bacterias que pueden existir, ellas se puedan comunicar únicamente con las de su misma especie, de su mismo grupo genérico. Ese es el sistema comunicante, las que aparecen aquí sombreaditas. Entonces, es como si la bacteria desarrollara una estrategia militar en donde ella dice: vamos a colonizar este organismo, vamos a colonizar este tejido, y nos vamos a llevar a este paciente hasta donde nos deje, y le brillan los ojitos, y ya empiezan a desarrollar todo ese sistema de producción de bacterias patógenas para el individuo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con la persona? Ella inicialmente no siente nada, en la medida en que lo que la bacteria va a tratar de hacer es desarrollar um, un punto en donde se va a adherir o va a desarrollar mecanismos necesarios para producir adherencia. Y son las adhesinas que vienen dentro del proceso inflamatorio que la misma bacteria desarrolla. Aquí tenemos un gran negativo nuevamente. No, vuelvo y repito, no es que los gran negativos sean los más malos, puede ser un gran positivo, solamente que aquí este señor tiene pilis, mírenlos aquí, pelitos, tiene un flagelo. O sea, tiene, evolutivamente es complicado. Entonces él es capaz de pegarse una vez que se ha adherido. Él es capaz de desarrollar el inicio de la producción de un biofilm, una biopelícula de peptidoglicanos externos, que le va a proteger y le va a permitir desarrollarse para crecer y producir cambios y generar una mayor virulencia, produciendo un nuevo grupo de bacterias o más bacterias. ¿Qué es el biofilm, Dani? El biofilm es esto. Miremos aquí, por ejemplo, esto es una pseudomonas. Supongamos que es una pseudomonas con su flagelo o, pues, una bacteria. Si quiere un gran positivo, pongamos cualquier gran positivo que usted quiera. Entonces, lo que va a hacer la bacteria. Ah, bueno, ¿de dónde vino este cuento? Este cuento vino de acá. Y es que yo no sé si ustedes alguna vez han visto, cuando uno va a un río, que cuando uno se para sobre una piedra,
hay como Sí, una lamita verde que no es un alga, que es como babosa, que es como un moco. Eso sí. es biofilm. Entonces, lo que usted tiene ahí es esto, es un grupo de bacterias que están todas pegadas, protegidas dentro de una capa que es un biofilm. Y estas que se ven acá son las que se descubrieron en el parque Yellowstone. Por eso se llama Yellow, porque es amarillo. Yellowstone, la piedra amarilla, ¿no? Y recuerde, Dani, que de acá de estas mismas bacterias fue donde se sacó el cuento de la sonda Tacman, ¿no? Que son bacterias que son capaces de reproducirse dentro de temperaturas altas pues utilizan un sistema de ribosomas diferentes y les permite tener un sistema enzimático que es resistente a temperaturas. En términos reales, Sí. es esto, son unas bacterias que forman una lamita y que forman un Igual, grupito. Doc, igual que la placa bacteriana, ¿no? En Es los cálculos correcto. que se generan en los dientes, ¿no? Es Sí, una señor, es placa de correcto. biofilm. Para, es correcto, para allá vamos. Y incluso, Dani, en los gatos, ¿no? Pues, de lo Ujú. que hablamos en los gatos. El hecho de que un gato pueda desarrollar una lesión, mire, aquí está la placa bacteriana en un Sí, pacientico, pobre señor, ¿no? las Y aquí caries, lo que ¿no? hay es un biofilm, fíjense. Sí. Es una placa de bacterias, todas pegadas, adheridas y desarrollando resistencia, porque aquí Que no igual pasa en caninos y felinos, ¿cierto? Esto lo podemos traspolar, es ¿no? exactamente igual. Entonces, fíjese, Dani, cómo las bacterias originalmente se organizan para que ellas puedan adherirse a esta superficie que se ve acá. Esta es una pseudomona que se puede adherir a la superficie a través de adhesinas y generando el daño tisular que ellas necesitan inicial para que se produzcan catepsinas y compuestos proinflamatorios que la bacteria utiliza para pegarse. Entonces, el mismo sistema inmunológico lo que genera es una señal de medio ambiente, una señal medioambiental. Esa señal medioambiental lleva a que las bacterias se reproduzcan no tanto en el sentido en que, como uno pensaba que ocurría en el medio cultivo, en que empiezan a aparecer en grupitos, no, no, no. Ellas inicialmente se pegan o se adhieren a la superficie y luego van a empezar a organizarse unas contra otras y a producir lo que hablamos de densidad eh, bacteriana, densidad poblacional. Pierden el flagelo, pero ahora se van a mover por sus pilis y empiezan a tener ese tipo de movimientos, vienen más bacterias y en la medida en que van perdiendo los pilis empiezan a secretar un peptidoglicano externo que empieza a formar la primera película de biofilm, esa lamita de la cual les hablamos. Y tengan en cuenta que esto ocurre en cualquier tejido y se obtiene una microcolonia que puede aparecer en intestino, que puede aparecer en pulmón, que le puede aparecer sobre el diente. Esto es quorum sensing, que es el momento en el cual las bacterias ya están en tal densidad que empiezan a producir autoinductores y a decir, hey, yo soy bacteria y soy de tu mismo grupo, pertenecemos al mismo club. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es a producir toda una cantidad de peptidoglicano externo para empezar a protegernos, para empezar a evitar que aquí nos lleguen antibióticos o que aquí podamos tener más problemas. Y es más, esos mismos autoinductores llaman más bacterias para que ellas mismas empiecen a producir una colonización ya secundaria en la cual el peptidoglicán ya es muy evidente y se observa la aparición del biofilm con una matriz extracelular que es ligeramente porosa en la cual se permite la entrada de algunas bacterias, pero aquí no entra ningún antibiótico. O bueno, Ujú. tendría que ser demasiado soluble para que permita la entrada de un antibiótico a este sitio. Luego, sobre la marcha, pues la bacteria simplemente lo que va a hacer es a producir el daño que requiere a nivel del tejido. Ella necesita nutrirse. Entonces produce las tasas, coagulasas, proteasas, daña el tejido y va a Sí, producir mayor quorum sensing. Hay una mayor replicación bacteriana en el sitio y empieza a desarrollarse ya el biofilm de una manera completa. Hasta el punto, Dani, en donde ya los nutrientes que ella está recibiendo del tejido que está dañando, del órgano que está dañando, llámelo la piel del perro con pioderma, llámelo el oído del perro con otitis, llámelo el intestino del perro con una enteritis. Al final, esos nutrientes se le van a acabar porque ya produce tanto daño. Entonces, sí. lo que va a ocurrir es que el peptidoglicán se pierde, se abre el biofilm y se produce una salida de bacterias, pero ojo, con un arreglo genético ya adecuado para producir una colonización primaria más rápida y un mayor daño en un órgano que se encuentre cercano. No sé si fui claro. Sí, es muy, muy claro. Muchas gracias, Do. Pero antes de seguir, me surge una pregunta y es, por ejemplo, en los casos en los que, por ejemplo, Staphylococcus aureus
o por lo menos pseudointermedios, que es casi que normal encontrarlo en piel, pero vemos que muchos de esos problemas de piodermas son causados por esa bacteria al crecer en un medio de cultivo. ¿A qué le atribuyo yo ese crecimiento si aparentemente conviven, coevolucionaron? ¿Es normal Sí, tenerlo Dani. en piel? Usted estaba nombrando un microorganismo que tiene relevancia en términos de patogenicidad y virulencia, porque es que recuerden que los estafilococos en su mayoría son coagulasa positivos. ¿Qué quiere decir que sean coagulasa positivos? Ellos son capaces de producir coagulasa, que es una enzima que destruye tejidos, pero de una manera impresionante, Dani. Entonces, su pregunta se responde en el sentido en que el estafilococo es muy patógeno porque tiene unas características propias, inherentes, evolutivas, que lo han llevado a que sea capaz de colonizar un órgano que otra bacteria no sería capaz de colonizar de una manera muy, muy, muy dura. Y si lo ponemos en términos de quorum sensing, pues imagínense un estafilococo tratando de producir un biofilm, qué sé yo, en una uña de un perro. Ahí, supongamos que una pseudomona trate de llegar, puede que lo haga, pero le cuesta más trabajo. El estafilococo lo hace más rápido. Por eso uno observa que hay cierta predisposición a que unas bacterias aparezcan en unos órganos más que otras, ¿no? Eh, Ujú. Fíjese en esto también, Dan. Hay un Sí, sistema dentro del DNA que es circular de las bacterias que se llaman islas de patogenicidad. Esto realmente es lo que sería el cromosoma bacteriano. Y hay islas de resistencia, por ejemplo, a metales. Estas islas de resistencia a metales, esto corresponde a la Pseudomonas aeruginosa, que es junto con la E. coli, junto con el Staphylococcus que más se han estudiado. Estas islas de resistencia a metales son para el cromo, para el mercurio. Entonces, el mercurio cromo a la Pseudomonas no le hace ni cosquillas, porque ya tiene una serie de características genéticas que ya de por sí la hacen resistente. Pero lo importante aquí, lo relevante, Dani, es que hay unos marcos de lectura abiertos que se llaman operones. Entonces, la bacteria es capaz de producir cambios en estos operones a partir de esos autoinductores. ¿Se acuerdan de los punticos que ellas producían, del lenguaje que ellas sí. producían? Entonces, ellas son capaces de producir cambios en estas islas de patogenicidad en donde quieran. Y esas islas de patogenicidad corresponden a la virulencia, que son estos dos que se observan acá, que son tal vez los más relevantes. Entonces, en la medida en que se produzcan esos cambios, la bacteria, iniciando ese mecanismo de colonización primaria, donde ella hasta ahora va a formar las características de biofilm, ella todavía no tiene esos arreglos a nivel de la estructura cromosómica ni sus operones, pero cuando inicia la formación del biofilm, como se ve acá en este esquemita, pues ya ella lo que está haciendo es generando densidad de grupo, densidad poblacional, comunicación a partir de autoinductores para decir, hey, estamos en un sitio en donde necesitamos producir, qué sé yo, proteasas. Entonces, todas empiezan a producir proteasas al mismo tiempo, luego la lesión que se genera en el órgano va a ser muy alta. Imaginemos que esto sea un oído. Entonces, Sí. habrá cerumen que trate de destruirlos o habrá antibióticos que usted le pone al oído para tratar de destruirlo. Ese antibiótico nunca va a entrar mientras el biofilm no sea degradado, no sea desnaturalizado. Todos conocemos unos productos que nos venden a base de espirulitas, que esas espirulitas lo que hacen es que favorecen la eliminación del producto de una manera sostenida y continua. Es decir, sin haber una mutación, que es un cambio acumulado en una especie, o sea, es un cambio fijado, ellas mismas pueden generar más y mejores mecanismos de resistencia en una Claro, colonización, claro, Dani. gracias a este quorum Gracias a sensing. este mecanismo, mire, supongamos que esas pepitas son antibióticos, no entran. Ujú. Y en la otitis y en la cistitis es muy frecuente, porque el biofilm está tan organizado dentro del oído que por ahí no puede entrar. Entonces, las nuevas terapéuticas están diseñadas para que se generen compuestos farmacológicos que sean capaces de degradar ese peptidoglicano externo, cortarlo, y en vez de tener esos anillos o filamentos tan densos que se vuelvan un anillo o un filamento mucho más poroso y mucho más sensible sin degradar el biofilm. Porque imagínese usted, Dani, que nosotros degradáramos aquí todo el biofilm. Pues lo que va a pasar es que se suelta el biofilm y lo que va a hacer es ir a colonizar más rápidamente otro punto u otro sitio. En la medida en que nosotros podamos lograr degradar la cantidad de biofilm, pues podemos generar una mayor efectividad del sistema inmunológico. Podemos tratar que estos autoinductores que se ven acá tengan un quenching, o sea, tengan un inhibidor
algo que evite, pues, que al menos que la respuesta sea tan eficiente o tan efectiva. Y como les digo, en términos reales, corresponde a cómo funcionaría el sistema toxina-antitoxina. O sea, es más o menos tratar de emular lo que hace la bacteria para desarrollar ese sistema inhibitorio que ella misma tiene y producirlo, pero de una manera farmacológica. Veámoslo así, más o menos, imaginémonos que todas esas bacterias que están dentro de este biofilm que se ve acá, de pronto hay una rebelde que dice, Ujú. yo no le jalo a la producción de catalasa, yo no le jalo a la producción. En ese mismo momento en que la bacteria no produzca las mismas características enzimáticas de sus congéneres o de su club de bacterias, esta bacteria desencadena el sistema toxina-antitoxina y se muere. Ella no corresponde al club, es un autosuicidio de bacterias, ellas mismas son capaces de autorregular sus crecimientos y sus características propias a partir de ese sistema toxina-antitoxina. Entonces, el objetivo real de esta charla, Dani, cómo este sistema toxina-antitoxina eh, pudiéramos nosotros utilizarlo para que en cambio de antibióticos pudiéramos generar otro tipo de terapéutica diferente a la que tradicionalmente hemos venido manejando desde hace más de 30 o 40 años. Para allá va el estudio de este mecanismo de biofilm y ecoluxencia. De eso se trata todo esto, Dani. Ahora, ya que está hablando, bueno, de estos mecanismos de resistencia, ¿cuál es su punto de vista, Do? ¿Qué tanta resistencia hemos generado en nuestros pacientes al momento? O sea, por ejemplo, en humanos ya es conocido un 40% de resistencia en los antibióticos. Nosotros no podemos estar en ese número todavía porque tenemos muy pocos años utilizando antibióticos, ¿no? Dentro de su punto de vista, Doc, ¿en qué número usted colocaría estos mecanismos de resistencia bacteriana al momento en medicina Bueno, Dani, veterinaria? yo creo que a partir de esta charla ya la resistencia la dividimos en dos partes. El primer punto de referencia para resistencia bacteriana es la formación de biofilm. Mientras una bacteria sea capaz de generar biofilm, ella es capaz de generar resistencia bacteriana. Eso tiene que quedar claro, ¿cierto? Sí, Segundo, todos esos cambios que la bacteria produce a nivel de sus cromosomas, como los nombramos, a nivel de su actividad enzimática, todo eso la desgasta. Todo eso la lleva a generar consumo energético. Para la sí. bacteria eso no es conveniente. Entonces, como para la bacteria eso no es conveniente, esa resistencia bacteriana es autolimitante. Pero sí, vamos a decirlo como es. Nosotros somos muy de mercado, Dani. O sea, nosotros nos vamos a que el producto de hoy en día de moda se llama tal. Y entonces este es el producto que me vendieron en una charla de no sé dónde y eso es una maravilla porque me contaron la Yo no historia y estoy de eso es muy acuerdo. bonito. Yo no Sí, estoy de acuerdo con así, eso. Pues yo siempre he pensado que una terapia microbiana se tiene que pensar 2 veces antes de iniciar. correcto. Eso es Y lo que creo. Dani, una de las cosas que a nosotros nos olvida es cómo funciona un antibiótico. ¿Cuáles son los 5 grupos de antibióticos? ¿Por qué yo preferiría utilizar una penicilina a utilizar una quinolona? ¿Qué diferencia hay entre un efecto bacteriostático y un efecto bactericida y por qué no puedo mezclar los dos al mismo tiempo? Entonces, uno ve que cuando se pierde ese concepto, se pierde ese fundamento, pues mucho menos va a haber un fundamento de biofilm. Entonces, la resistencia bacteriana en términos reales es culpa nuestra. Pasa muchísimo en los casos de la cistitis en los perros. Cuando un paciente está medicado con quinolonas durante un periodo de tiempo largo, hablamos de 2, 3 meses, y deciden hacer el cambio por otro tipo de antibiótico de un grupo similar o por lo menos que tenga características similares, o cambiarlo por un bacteriostático. Ese tipo de tratamientos son los que realmente generan resistencia bacteriana. Y como usted dice, pues no estamos en el nivel de la medicina humana, pero si seguimos en esos puntos, para allá vamos a llegar. Esa es una realidad. Sí, Y señor. es pronto, y es pronto. Yo le pongo unos 10, 15, 20 años, Doc, en las que ya una tetraciclina no va a funcionar. Y en este momento, por ejemplo, para los casos de erliquiosis, es la primera y casi que única opción que tenemos. Y nos estamos ya quemando el cartucho de entrada, ¿no? Y sí, como usted dice, si no entendemos la fisiopatología del proceso y no entendemos cómo podemos atacarlos, pues vamos a tener un problema grave de resistencia de riquezas frente a antibióticos. Claro que sí, Doc. Muchas gracias de verdad por toda esta información que nos transmite. De verdad que es un tema bastante complejo, pero creo yo que ya después de este podcast creo que lo vamos a entender mucho mejor y lo vamos a poder llevar a la clínica diaria
a nosotros a poder tomar decisiones, porque en sí, pues un clínico toma decisiones, ¿no? Trato o no trato y con qué trato, ¿no? Ese es el resumen de todo esto. La invitación es hacerlo de manera responsable cuando realmente necesita, cuando realmente mi paciente es positivo, pues confirmado por una prueba de diagnóstico definitivo, ya sea por un cultivo, por un Western blot, por un PCR, y pues aquí en biología molecular, como lo empezamos hablando al principio de la charla, pues existen diferentes técnicas de PCR, las cuales pues unas me sirven para diagnóstico definitivo y otras como tamizaje. Es importante esas diferencias, pero no es el tema de este podcast. Muchas gracias, Doc, por acompañarnos en este canal. De verdad que si tienen preguntas sobre este tema, que sé que son muchas, pueden escribir a las redes o al correo electrónico del doctor, al laboratorio también, Doc Laborbet, ¿cierto? Sí, se sigue llamando así su laboratorio, Sí, ¿cierto? claro que sí, así se ha llamado toda la vida, así se llamará. ¿Quién sabe hasta cuándo? Sí, señor. Qué bueno, Doc, muchas gracias. ¿Cómo serían sus redes sociales para todos los que nos siguen, Doc? A mí me encuentran por Maps en Google. Ahí encuentran el link para poderme ubicar y para pues, comunicar conmigo. Claro que sí, muchas gracias a todos y gracias por estar en este canal de podcast. De verdad que para nosotros es un placer poder transmitir toda esta información y que pues la medicina veterinaria siga creciendo. Un fuerte abrazo a todos.